Imagínense un laboratorio súper silencioso en pleno siglo XIX y una simple y pequeña anomalía. Bueno, resulta que esa chispa, en cuestión de unas pocas décadas, desataría el explosivo amanecer de la era atómica. En este análisis vamos a desmenuzar toda la historia, la política y la profunda ética detrás de la física nuclear. Y ojo, no vamos a ver solo fórmulas aburridas, para nada. Vamos a descubrir cómo el simple hecho de entender el rincón más diminuto del universo terminó reescribiendo absolutamente todas las reglas de nuestro mundo a gran escala. Y esa es exactamente la gran pregunta que va a guiar toda nuestra exploración. Piénsenlo como si fuera una verdadera historia de detectives, pero de altísimo riesgo. Una historia donde desenmascarar los secretos de la materia terminó dictando, literalmente, el destino de naciones enteras. Todo este relato arranca con una premisa científica que en su momento parecía inquebrantable, pero que en realidad estaba a punto de desmoronarse por completo. Sección 1. El fin de la estabilidad. Hasta finales del siglo XIX, la física clásica juraba que tenía todas las respuestas. El átomo era considerado el bloque fundamental de todo el universo, algo así como una esfera sólida, indivisible y súper predecible. Pero en 1896, el clima nublado de París obligó a un físico llamado Henri Becquerel a guardar unas sales de uranio en un cajón justo encima de unas placas fotográficas envueltas en papel negro. Unos días después, sin luz solar ni ningún tipo de estimulación externa, las placas estaban completamente veladas. Este tremendo accidente demostró que el átomo, que supuestamente era una roca sólida, en realidad era totalmente inestable y estaba filtrando energía. Una locura. Ese hallazgo accidental fue una puerta abierta de par en par para Marie y Pierre Curie. Y ellos no se quedaron de brazos cruzados. No solo midieron estas radiaciones con una precisión asombrosa usando un electrómetro, sino que terminaron descubriendo elementos nuevos increíblemente activos, el polonio y el radio. De hecho, fueron ellos quienes inventaron el término radioactividad, demostrando algo que rompió todos los esquemas. Resulta que esta emisión de energía no era una simple reacción química, para nada. Era una propiedad interna del mismísimo átomo que escondía en sus entrañas un motor con una energía inmensa. Parte 2. La evolución del átomo. Bueno, una vez que se supo que el átomo no era una simple esfera inerte, arrancó una verdadera carrera contrarreloj para mapear esta estructura invisible. Los historiadores usan un concepto clave para definir esta fase: el internalismo. Básicamente significa que la ciencia avanzaba empujada por la pura y dura curiosidad. Los científicos resolvían rompecabezas teóricos encerrados en las cuatro paredes de sus laboratorios. ¿Que un modelo no explicaba un fenómeno? Bueno, se diseñaba un nuevo experimento para corregirlo y listo. Era el intelecto humano enfrentándose cara a cara contra los misterios de la naturaleza. Y es fascinante ver cómo fue mutando este modelo con el tiempo. Piensen que arrancamos en el siglo XIX, donde Dalton veía al átomo como una bola de billar maciza, y de ahí pasamos al modelo de Thomson en 1904, que es quien introduce los electrones. Después, en 1911, Rutherford nos vuela la cabeza descubriendo que el átomo es casi todo espacio vacío. Bohr, allá por 1913, le pone orden al asunto con las órbitas cuánticas. Y finalmente, en 1932, Chadwick encuentra la pieza que faltaba en el rompecabezas, el neutrón. Es increíble ver cómo cada mente brillante iba corrigiendo y perfeccionando el trabajo del anterior. Pero el salto realmente crucial ocurre en 1911, cuando el famoso experimento de Rutherford con la lámina de oro revela que el átomo tiene un núcleo central, denso y súper diminuto. A eso sumémosle el hallazgo vital del neutrón por Chadwick un par de décadas después. Y acá está la clave. Esta partícula no tenía carga eléctrica, lo cual abría una puerta inmensa. Al ser neutro, un neutrón podía usarse como el proyectil perfecto, capaz de penetrar hasta el mismísimo corazón del núcleo sin ser repelido. Todo un cambio en las reglas del juego. Sección 3. Fisión y geopolítica. Pero claro, la ciencia no vive en una burbuja. A finales de la década del 30, todos esos descubrimientos teóricos chocaron de frente con el mundo real, y acá es donde entra a la cancha otro concepto fundamental: el externalismo. Básicamente, el trabajo interno de los físicos se topó con una fuerza externa arrolladora, que no era otra que la inminente sombra de la Segunda Guerra Mundial.
A partir de este momento, el progreso científico dejó de estar impulsado únicamente por la curiosidad de los académicos. Ahora, la política y la cruda necesidad de supervivencia militar empezarían a dictar las reglas. El punto de inflexión absoluto ocurre en 1938. Los alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann estaban bombardeando uranio con neutrones lentos, esperando encontrar elementos más pesados. Pero sorpresa, en su lugar encuentran bario, un elemento muchísimo más ligero. No tenía ningún sentido. Fueron la brillante física Lise Meitner y su sobrino Otto Frisch quienes dedujeron teóricamente qué diablos había pasado. El núcleo literalmente se había partido por la mitad. A esto lo bautizaron como fisión nuclear. Y, usando la conocidísima ecuación de Einstein, E igual a mc², se dieron cuenta de que esa pequeñísima masa que se perdía en la división se transformaba en una cantidad de energía absolutamente colosal. Y acá es donde todo hace explosión, figurada y literalmente, por la reacción en cadena. No hablamos solo del nivel atómico, sino del impacto político. Al darse cuenta de que esta energía masiva podía usarse para crear armas con un poder destructivo que nadie había visto jamás, el pánico de que la Alemania nazi las desarrollara primero se apoderó de toda la comunidad científica. Esto fue lo que motivó la famosísima carta de 1939, donde Einstein y Szilard le advierten de todo esto al presidente estadounidense Roosevelt. Este fue el puente externalista definitivo, ¿se dan cuenta? Una advertencia científica que encendió la chispa de la carrera armamentista más grande de la historia. 4. El Proyecto Manhattan. Como resultado directísimo de esa advertencia, la ciencia armó las valijas y abandonó los tranquilos laboratorios europeos para mudarse a una escala totalmente industrial en medio de los desiertos de Nuevo México. El proyecto Manhattan marcó el momento exacto en el que el Estado, la industria militar y las mentes más brillantes de toda esa época se fusionaron. Fue un esfuerzo colosal, súper secreto, con un único y aterrador objetivo: convertir el conocimiento puro del átomo en un arma. Bajo la dirección de Robert Oppenheimer, verdaderos genios como Fermi y Bohr trabajaron día y noche para diseñar artefactos a partir de uranio enriquecido y plutonio. Todo ese esfuerzo tecnológico e industrial inconmensurable culminó en la madrugada del 16 de julio de 1945. La famosa prueba Trinity capturó en apenas una fracción de segundo la primera detonación nuclear de la historia. Fue la demostración innegable y a la vez aterradora de que el ser humano había logrado dominar el núcleo atómico. Para que nos demos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, la explosión de esta bomba de plutonio liberó una energía equivalente a 20.000 toneladas de TNT. 20 kilotones. El concepto súper abstracto de dividir partículas invisibles al ojo humano se acababa de manifestar en nuestro mundo macroscópico, con un poder de devastación que es casi indescriptible. Esa imponente y escalofriante nube elevándose sobre el desierto representa una ruptura profunda en la historia humana. Demostró de una vez y por todas que las fuerzas externalistas de las que hablábamos, es decir, la guerra, la política y la plata del Estado, habían empujado a la ciencia a crear la herramienta de destrucción más grande de todos los tiempos. Literalmente, el mundo nunca, pero nunca, volvería a ser el mismo. Sección 5. Ética y uso civil. Claro. Las repercusiones de cruzar semejante línea trajeron consigo una crisis moral gigantesca en la comunidad científica. Ya no se trataba de si se podía hacer algo, sino de si se debía hacer. En agosto del 45, esta energía nuclear se aplicó directamente sobre poblaciones con los trágicos bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y esto generó un debate ético interno ferocísimo. Fíjense que el informe Frank, que fue redactado por científicos que participaron en las investigaciones, ya le había advertido al gobierno estadounidense que no usara la bomba contra civiles. Ellos proponían hacer una demostración internacional en un lugar deshabitado. Pero bueno, la historia nos cuenta que esas recomendaciones lamentablemente no fueron aceptadas. Después de la guerra se volvió imperativo entender cómo domar a esta bestia. Y la diferencia clave está en una sola palabra: control. Mientras que las bombas de fisión y fusión son reacciones completamente descontroladas que liberan toda su furia en un instante, los reactores nucleares funcionan muy distinto. Utilizan moderadores y barras de control para mantener todo a raya. Este dominio técnico fue lo que permitió un giro histórico clave: agarrar todo este poder atómico y orientarlo, por fin, hacia fines pacíficos y civiles.
Y esta era civil de la que hablamos tiene sus propios hitos espectaculares. Arranca en el 42, cuando Enrico Fermi logra la primera reacción en cadena controlada. Más tarde, en 1953, la iniciativa Átomos para la Paz busca promover la investigación internacional con fines pacíficos. Y miren qué interesante el alcance de todo esto. Para el año 58, Argentina ya estaba operando el RA-1, convirtiéndose en el primer reactor nuclear experimental de toda América Latina y marcando hitos educativos en toda la región. Es la máxima expresión de la dualidad del conocimiento nuclear. Y finalmente, llegamos a la sección 6, la historia oculta. Pero a ver, para tener la foto completa, no podemos mirar solamente los reactores y las ecuaciones. También tenemos que mirar a quienes fueron ignoradas por los relatos tradicionales de la historia. Marie Curie, por ejemplo, revolucionó la medición radiactiva. Lise Meitner fue la mente maestra que interpretó teóricamente la fisión nuclear, aunque increíblemente el premio Nobel se lo llevó solo su compañero Otto Hahn. Y ni hablar de Leona Woods, que fue una pieza fundamental en el diseño del primer reactor nuclear cuando apenas tenía 23 añitos. Recordar a estas mentes brillantes nos demuestra algo súper importante. El progreso científico es ante todo un esfuerzo humano, y como tal, lamentablemente está sujeto a los mismos sesgos y prejuicios de su época. En resumen, podemos ver que la radiactividad dejó de ser un problemita aislado de la física para convertirse en el hilo conductor que une la química, la historia mundial, la geopolítica y, sobre todo, la ética. Esta deconstrucción del átomo es un espejo perfecto de nuestro propio progreso humano. Es brillante, es imparable y lleva dentro de sí el potencial más inmenso tanto para el avance de la vida como para su destrucción total. Y todo esto nos deja con una reflexión final ineludible, ¿no les parece? Cuando la ciencia nos entregue en las manos la llave de un poder casi infinito, tendremos la sabiduría ética lo suficientemente madura como para decidir cuándo usarla y cuándo dejar esa puerta bien cerrada.